Terremotos, el gran bramido de la Tierra, poderosos sismos que desde hace milenios han suscitado la destrucción en muchas partes de nuestro planeta. ¿Cuáles son los terremotos más devastadores registrados por el hombre en toda la historia? Esa es la temática que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y antes de arrancar con el dossier que nos convoca en esta oportunidad, hay que tener en cuenta que los terremotos son potentes sismos que se producen por la liberación de energía de la corteza terrestre, energía que está acumulada a consecuencia de la actividad volcánica y tectónica de nuestro planeta. Tristemente, el sismo más devastador de los últimos años, de acuerdo a los expertos, se produjo hace unos días, el pasado lunes 6 de febrero, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que se produjo en Turquía y Siria y que hasta el momento ha dejado un saldo trágico de 11.000 personas fallecidas. De acuerdo a los expertos, este sismo ha tenido más de 600 réplicas hasta el momento, una auténtica locura. Y si quieren conocer más información y detalles sobre este suceso, sobre esta triste tragedia, les recomiendo este artículo de Infobae, cuyo enlace voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Pero a continuación les quiero mostrar una selección de los que para mí son quizás algunos de los terremotos más devastadores documentados por el ser humano. Y el primero que les quiero traer es el que ustedes observan ahí en sus pantallas, el gran terremoto de Messina, Italia, que ocurrió el 28 de diciembre de 1908. Este terremoto se conoce como el Gran Sismo de Messina y Reggio, y es que, de acuerdo a los historiadores italianos, este terremoto tuvo una intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter. Las ciudades de Messina y Reggio quedaron completamente destruidas, y de acuerdo a las cifras de las autoridades locales, perdieron la vida entre 75.000 y 200.000 personas. Una absoluta locura a inicios del siglo XX en el viejo continente. Al menos el 91% de las estructuras de Messina fueron destruidas, y las pocas que quedaron en pie sufrieron daños irreparables. Por su parte, Reggio de Calabria y otras localidades de esta zona de Italia también sufrieron grandes daños, y en este movimiento telúrico, en estas otras localidades pertenecientes a Calabria, fallecieron más de 25.000 personas. Una absoluta locura. El centro histórico de Reggio se vio destruido casi completamente, y el número de víctimas al día de hoy, y de acuerdo a los registros de la época, es casi incalculable. Lo cierto es que este terremoto de Messina en Italia del 28 de diciembre de 1908 es hasta el momento el terremoto más destructivo que jamás haya afectado a Europa. Continuando con este periplo a través de los sismos más devastadores de todos los tiempos, nos vamos hasta el país del sol naciente y un terremoto que se conoce como el Gran Sismo o el Gran Terremoto de Kanto, que ocurrió
el 1 de septiembre de 1923 en la llanura de Kanto, por eso se le conoce así a este terremoto, y esto se produjo en la isla japonesa de Honshu, a eso de las 11:58 de la mañana de ese 1 de septiembre de 1923. Este sismo tuvo una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter y destruyó la ciudad portuaria de Yokohama, así como las prefecturas vecinas de Chiba, Kanagawa, Shizuoka, y también afectó a la ciudad de Tokio, la gran capital de Japón. De acuerdo a las fuentes más confiables de aquella época, al menos 105.385 personas perecieron en este gran terremoto y otras 37.000 quedaron desaparecidas, posiblemente sepultadas bajo los escombros de este gran sismo. Muchas de las víctimas de este terremoto que ocurrió en Japón, les reitero, en 1923, se produjeron por 88 incendios que ocurrieron de manera separada y que se extendieron rápidamente debido a los fuertes vientos de un tifón cerca de la península de Noto. En algunos lugares, de acuerdo a los registros históricos, se observaron auténticas tormentas de fuego. La más grande, de acuerdo a las autoridades niponas, cobró al menos 30.000 vidas en Rikugin Onjo y Fukushu, allá en Japón. Este tipo de incendios fue tan impresionante que el fuego duró 2 días, hasta la mañana del 3 de septiembre. Imagínense, un terremoto devastador y aparte de eso una buena cantidad de incendios que comienzan a propagarse por este país en aquel entonces. Alrededor de 570.000 hogares fueron destruidos, dejando un estimado de 1.9 millones de damnificados y refugiados. El daño se estima, si hacemos cálculos y lo basamos en las monedas actuales, de acuerdo a los japoneses, estos daños se estiman con un valor superior a los $1.000 millones estadounidenses actuales. Una auténtica debacle en el país del sol naciente. Pero continuando con Asia, el siguiente sismo que vamos a analizar a continuación ocurrió en Tangshan, China, en julio de 1976. Es un referente un poco más reciente, por así denominarlo. Este sismo tuvo lugar en la ciudad de Tangshan, en China, el 28 de julio de 1976 y tuvo una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter. Fue el terremoto más grave que ha ocurrido en el mundo moderno, o al menos en la historia más reciente, con relación a la gran cantidad de vidas que se perdieron tras este sismo. De acuerdo a datos oficiales de las autoridades chinas, perecieron 242.419 personas. Sin embargo, fuentes extraoficiales esta vez establecen que esta cifra podría ascender a las 655.000 personas. Realmente son proporciones apocalípticas. El terremoto principal ocurrió a las 3:42 horas de la mañana, muy similar a la hora en la cual se produjo este gran terremoto de Turquía que ocurrió el 6 de febrero de este año. Lo cierto es que lo que produjo la gran cantidad de decesos en aquel entonces, en este gran terremoto de Tangshan en China, en julio del 76, fue que los edificios no pudieron resistir la réplica de este gran sismo. Esta réplica ocurrió 15 horas después del terremoto inicial y se produjeron
posteriormente réplicas de una magnitud entre 5 y los 5.5 grados. Pero lo más misterioso de este gran sismo, de este devastador terremoto producido en Tangshan, China, el 27 de julio de 1976, tiene que ver con la aparición de unas extrañas luces en el cielo que fueron vistas por diversos pobladores de esta zona de China. A estas extrañas luces se les conoce como las luces del terremoto, y al día de hoy son un auténtico enigma por parte de las autoridades de este país. Continuando con este periplo, con este recorrido a través de estos movimientos telúricos de gran envergadura que han afectado a nuestro planeta, nos vamos a nuestro continente, nos vamos a América, y tristemente tenemos que recordar el terremoto que ocurrió en Haití el 12 de enero del año 2010. Este fue un gran sismo que se produjo a las 4:53 de la tarde de la hora local allá de Haití, del 12 de enero del año 2010. Estamos hablando de hace 13 años. Y el epicentro de este gran terremoto fue la ciudad de Puerto Príncipe, la actual capital de Haití. Este terremoto tuvo una magnitud de 7.0 grados en la escala de Richter, pero una profundidad de tan solo 10 kilómetros. Así que esto hizo que realmente este sismo fuera tan devastador. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el año 1770. Estamos hablando de casi 400 años en los cuales este terremoto sin lugar a dudas representó un antes y un después, y me atrevería a decir que sin lugar a dudas uno de los sismos más impactantes de este siglo XXI. Fue tan potente este terremoto de Haití en enero del año 2010 que pudo percibirse en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde desde luego provocó gran temor y evacuaciones preventivas. Afortunadamente estos países no tuvieron la gran cantidad de víctimas que tuvo Haití en ese entonces. De acuerdo a las autoridades haitianas, los cuerpos recuperados al 25 de enero del año 2010 superaban las 150,000 personas, calculándose en aquel entonces que para finales de enero del año 2010, en este gran terremoto de Haití, fallecieron 200,000 personas. Los datos definitivos de los afectados por este sismo fueron dados a conocer por el otrora primer ministro de Haití, Jean-Max Bellerive, y este mandatario de esta nación del centro de América llegó a establecer que, de acuerdo a la información que le habían suministrado las autoridades locales, en este sismo, en este gran terremoto de Haití del año 2010, perecieron 316,000 personas y otras 350,000 habían quedado heridas, y aproximadamente más de 1.5 millones de personas habían quedado sin hogar, con lo cual este terremoto de Haití, que se produjo en enero del año 2010, es hasta el momento una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia de nuestro mundo. Pero, tristemente de decirlo, la medalla de oro, el terremoto más devastador registrado por la historia, nos lleva hasta un gran sismo que se produjo en enero de 1556 en Shanxi, China. Y es que, de acuerdo a los expertos, este terremoto que se produjo el 23 de enero de 1556 dejó un saldo trágico
de 830,000 personas fallecidas a causa de un sismo que tuvo una magnitud de 8 grados en la escala de Richter y que es hasta el momento conocido como el terremoto más mortífero de toda la historia. Un total de 97 condados de las provincias, de diversas provincias de China fueron afectadas. O sea, imagínense la cantidad de territorio de este país. Estamos hablando de un área de 836 kilómetros de ancho que fue destruida, y en algunos condados perecieron más del 60% de los pobladores. Una proporción que se sale de todo cálculo y de toda dimensión humana. Hay que tener en cuenta que en ese entonces la población de esta parte de China vivía mayormente en cuevas artificiales que se realizaban en los acantilados de Loess, pero lamentablemente este tipo de construcciones rudimentarias no soportaron la potencia de este sismo. Relatos antiquísimos de China describen al terremoto más mortífero de la historia de la siguiente manera. En el invierno de 1556, un terremoto catastrófico ocurrió en las provincias de Shanxi y Zhenji, en China. En nuestro condado de Hua, varias desgracias tuvieron lugar. Montañas y ríos cambiaron de sitio y los caminos se destruyeron. En algunos lugares, la tierra emergió y formó nuevas colinas, o se hundió abruptamente y se convirtieron en nuevos valles. En otras áreas, un riachuelo se desbordó en un instante, o la tierra se resquebrajaba y aparecían nuevos barrancos, cabañas, casas oficiales, templos y las murallas de la ciudad colapsaron totalmente en un instante. ¿Y ustedes qué opinan de esta selección que hice de los sismos más devastadores de la historia? Si quedó alguno por fuera, me gustaría que ustedes me enviaran los datos en los comentarios y en el chat. Y desde luego, desde aquí, desde Mandrágora, le envío toda mi solidaridad y un abrazo enorme a todo el pueblo turco y todo el cariño y afecto a las familias y amigos de las víctimas de este gran sismo que se produjo en Turquía y Siria en los últimos días. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @s. También los invito a que sigan el único perfil oficial de este canal, @mandrágoramisterios en TikTok. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este punto del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas. Eso me ayuda mucho, y si quieres estar pendiente de todas las novedades de este canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva. Lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.